nombre es Mari Janet Calle Mendoza, soy médico pediatra, trabajo en el Hospital Municipal de La Villa. Si bien ese es uno de los últimos temas que van a escuchar esta tarde, quiero comentarles que es uno de los temas más importantes que ustedes lo van a tener en todo lo que es el ejercicio de su profesión. Niños siempre lo van a ver, sobre todo si son médicos generales, y uno de los temas más importantes son la enfermedad diarreica aguda asociada o no a una deshidratación. ¿Ya? Vamos a iniciar sobre todo con una definición. ¿Para qué es importante hacer esta definición? Para realmente estar seguros si estamos o no frente a una diarrea, ¿ya? Es decir, a una enfermedad diarreica en un niño menor de 5 años. Para realizar esta definición tenemos dos aspectos. Uno es el aumento del contenido o de la característica o la consistencia en las deposiciones, ¿ya? Y el otro aspecto es la frecuencia, que puede ser mayor a 3 o 4 veces en el día. Pero esta última, de la frecuencia, muchas veces se modifica de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en un recién nacido o un lactante menor de 3 meses, es habitual a veces que su frecuencia sea de 3, 5 e incluso hasta 8 veces al día. Entonces, ¿qué nos va a caracterizar acá o qué nos va a definir si realmente estamos frente a un cuadro de diarrea? Va a ser la consistencia. Esa consistencia que la mamá les va a referir y les va a mencionar de que no es la habitual, que normalmente lo hacía pastosa y ahora puede ser líquida o semilíquida. Entonces, si están claros en esta situación, entonces sí vamos a poder realmente caracterizar e identificar un cuadro diarreico. Acá les traigo algunas definiciones súper importantes para estar tratando de forma adecuada esta patología. Uno es una de las clasificaciones. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, de acuerdo al tiempo de evolución, mencionamos que puede haber aguda, persistente y crónica. ¿Ya? Es importante esta clasificación porque nos va a direccionar más o menos al tipo de etiología que tiene y también a qué tipo de conducta vamos a realizar en este paciente. Aguda cuando está menos de 14 días, la persistente de 14 días hasta un mes y la crónica mayor de un mes. En relación a lo que es la etiología, las más frecuentes, como en pediatría, la mayoría de las patologías siempre son virales. Entre un 70-80% mencionamos de que la etiología más frecuente es el virus, el rotavirus en este caso, sobre todo en niños menores de 2 años. ¿Ya? Y también están las bacterias, ya en un 10 a 20% de toda la etiología, y entre estas tenemos el Campylobacter Shigella, Salmonella y también los parásitos Fruxoos, que está la Giardia y Ameba. Pero más adelante les voy a mostrar un poco más detallado. Les mencionaba igual los virus, los gérmenes más frecuentes de etiología. Es importante igual reconocerlo, ¿no?, al microscopio y saber sus características para ver cómo es el mecanismo de acción en cuanto a la fisiopatología. Acá les doy un esquema de lo que la diarrea aguda infecciosa podemos determinarla o podemos dividirla en dos aspectos: acuosa o con sangre. Esto es en relación a la presencia o no de sangre. La acuosa va a ser sin sangre, una diarrea sin sangre, y la con sangre, que sería la disentérica. ¿Ya? La acuosa también puede ser por fisiopatología clasificada en secretora y osmótica. Si ven allí, son los gérmenes más frecuentes en cada una de ellas. La que más es frecuente en niños menores de 2 años, le mencionaba que era el rotavirus, y en relación a los parásitos, la Giardia, el Cryptosporidium y también la Entamoeba, ¿ya? Y las bacterias, sobre todo la Escherichia coli, con los diferentes serotipos que tienen. Y en relación a las disentéricas o a las diarreas con sangre, tenemos dos formas fisiopatológicas.
una que es la invasiva y la otra no invasiva. La invasiva, la más frecuente, es la Shigella, y la no invasiva por Escherichia coli enterohemorrágica, que es muy, si bien es poco frecuente, pero es muy virulenta. En relación a las diarreas no infecciosas, que son poco frecuentes, pero sí debemos tomarlo en cuenta, sobre todo como causas de las diarreas persistentes o diarreas crónicas. Acá, entre los más importantes, pueden estar la intolerancia a proteína de leche de vaca, colon irritable o alguna insuficiencia hepática relacionada con otra patología o absorción deficiente a carbohidratos. Entonces, en relación ya a todo lo mencionado, como les mencionaba, es importante saber la definición y saber la clasificación. ¿Para qué? Porque una de las principales causas o las principales complicaciones de esta enfermedad diarreica, si no son bien tratadas, es la deshidratación, y esa deshidratación puede causar incluso la letalidad del paciente. Entonces, por eso me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se mueren los niños con diarrea aguda? Si bien no vemos que son tan, si la mayoría de su etiología es viral, no es bacteriana, que sería la más tóxica o más grave. Entonces, los errores más importantes que he notado, sobre todo en la parte práctica clínica, son las evaluaciones incompletas. Lo que mencionaba el doctor anteriormente, que mencionaba que muchas veces realizamos una historia clínica incompleta, no realizamos un buen interrogatorio. El 70% de nuestro diagnóstico siempre va a ser clínico, sobre todo en estas patologías pediátricas. Entonces, si nosotros realizamos un buen interrogatorio y un buen examen físico, no vamos a clasificar a nuestros pacientes de una inadecuada, no vamos a realizar un inadecuado diagnóstico, por lo tanto, la conducta ya sería errónea si clasificamos algo leve por algo grave o al revés, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar una evaluación completa. A veces, el no usar la terapia de rehidratación oral. Muchas veces ha pasado que estamos con simplemente cuadros iniciales de diarrea y nos olvidamos de darle esta rehidratación oral al paciente. Simplemente mencionamos a la mamá que es viral, que va a pasar, o que le mantenga la alimentación. Pero la mayoría de la literatura menciona que debemos iniciar ante todo cuadro de diarrea con sales de hidratación oral. Y no recomendar esas dietas restrictivas, que muchas veces le mencionamos a la mamá que no debe consumir ningún tipo de alimento o que debe evitar algún tipo de líquido específico. Entonces, esos errores a veces en poder orientar a la madre nos llevan a una complicación de la enfermedad diarreica aguda, o prescribir fármacos innecesarios. Y acá voy con lo que es muy frecuente. Tiene diarrea y lo primero que le dan es Bacticel o Bacterol, y eso a veces ni siquiera es medicado, ¿no? Sino es automedicado por la mamá o por la vecina o por la abuela. Entonces, ese uso indiscriminado de antibióticos muchas veces hace que se complique. Les mencionaba que la causa más frecuente es la viral, por lo tanto no va a requerir un antibiótico o no va a requerir ningún tipo de medicamento que no sea algo sintomático. No reconocer factores de riesgo, y acá va complementado lo que es la historia clínica. Muchas veces en la historia clínica no llenamos antecedentes de internaciones previas, no llenamos antecedentes patológicos personales. No es lo mismo un niño cardiópata o un niño desnutrido a un niño que tiene normopeso. También están las no reconocer complicaciones oportunamente, sobre todo cuando hacemos falla de corrección de deshidratación, cuando estamos en una deshidratación leve y no nos damos cuenta que ha avanzado a una moderada, o no nos damos cuenta que de repente ese paciente está haciendo algún signo de shock. Entonces, eso también es súper importante. No referir oportunamente
a los pacientes al nivel que les corresponde. Sobre todo eso lo vamos a ver cuando ustedes hagan provincia. Los centros de salud muchas veces, por tal vez insuficiencia de que no tenemos todas las comodidades para hacer una referencia adecuada, ellos prefieren tratarlo ahí en el ambulatorio y a veces no reconocen los signos de gravedad y hacen una referencia inoportuna. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. No capacitar a los padres sobre las pautas de alarma, que es muy importante y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces les mencionaba ya que si no hacemos todo lo que yo ya mencioné, llegamos a esto, a lo que es la deshidratación. Y en la enfermedad diarreica aguda, lo más importante es prevenir o no llegar a lo que es la deshidratación. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos saber qué es primero deshidratación, que no es más que la pérdida de líquido y electrolitos que tiene el organismo a través de pérdidas insensibles o pérdidas ya por diarreas, vómitos o otro tipo de causas. Por lo tanto, va a ser también un insuficiente ingreso de agua y de electrolitos o excesivas pérdidas de agua y de electrolitos. Habitualmente, la pérdida que nosotros tenemos en relación a evacuaciones se dice que puede ser de 5 a 10 ml por kilo por día, pero en la deshidratación o en la enfermedad diarreica aguda, esta cantidad ya lo sobrepasamos ahora. Si se dan cuenta, entonces, el porcentaje de pérdida, lo que transcurre en un día, es muy elevado. Por lo tanto, eso hace que nosotros lleguemos a un grado de deshidratación, dependiendo al grado o a la cantidad o la pérdida del peso corporal que podemos tener por estas pérdidas excesivas en relación con diarrea o vómito. Podemos llegar a deshidratación leve, moderada o severa. Esta clasificación de leve, moderada y grave o severa es generalmente una clasificación clínica, que lo vamos a ver más adelante de acuerdo al examen físico. Pero hay otra clasificación que muchas veces les preguntan y les dicen cuál es la clasificación más eficiente o la más confiable para saber el grado de deshidratación. Esa es el porcentaje de pérdida de peso, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, esa clasificación de pérdida de porcentaje menciona que debemos tomar en cuenta el peso previo al inicio de los síntomas del bebé. Si bien es muy a veces difícil llegar a tener este dato, a veces simplemente no lo llegamos a tomar en cuenta. Por eso el más utilizado en la práctica clínica es el cuadro clínico como tal, el examen físico, ¿ya? Pero se dice que el leve debe ser menos del 5% de esta pérdida de peso, el moderado de 5 a 10 y el severo mayor a 10%. Este es el cuadro que muchas veces ustedes lo han debido ya ver, y es un cuadro que deben ustedes aprenderse. Ya es un cuadro, incluso yo lo digo muy didáctico, porque si se dan cuenta es un examen físico cefalocaudal. Comenzamos de la cabeza y llegamos hasta la parte de los pies o pies para poder nosotros determinar. Acá vemos las diferencias o los grados que hay de acuerdo a si es leve, es moderado o severa. Los signos, que son los más importantes, tenemos que tomar en cuenta. Uno, la fontanela anterior, sobre todo en niños menores de 18 meses. Niños de 3 años, 2 años, no pongan eso en el examen físico, porque ustedes saben que la fontanela anterior y hay un cierre a esa edad de los 18 meses, ¿cierto? Entonces, el otro punto es el estado general. El estado general, la sed y los ojos y lágrimas son los 4 parámetros más importantes que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Sobre todo para ver si estamos frente a una moderada o a una severa. El estado general o estado de conciencia se refiere a que si el paciente está normal, en la moderada va a estar irritable y en la
deshidratación severa puede estar inconsciente o letárgico. Ya. Y en la sed, si ven, en la parte de deshidratación leve, casi todos los parámetros están normales o presentes, pero entre la moderada y severa es donde hay la diferencia. En sed, el bebé va a tener avidez por agua o por cualquier líquido que observen en ese momento. En cambio, ya la deshidratación severa, ese bebé no tiene esa avidez. ¿Y cómo lo van a notar ustedes? Porque va a estar letárgico, entonces no va a tener esa interacción con nosotros, ¿no? Y los ojos van a estar hundidos en la moderada y en la severa muy hundidos. Las lágrimas, la hidratación moderada, lágrimas secas, escasas, y el llanto sin lágrimas. Ese niño que ustedes lo vayan a examinar o le estén haciendo algún procedimiento, ese niño no elimina ningún tipo de lágrimas. ¿Ya? Y aparte, como les había mencionado, está letárgico o está inconsciente, ¿no? Entonces, en relación a la mucosa oral, va a estar en la moderada seca, en la hidratación severa muy seca. Y ya cuando hay algún tipo de aspectos hemodinámicos alterados, ya vamos a ver la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. El signo de lienzo húmedo es igual que el signo de pliegue cutáneo, ya es lo mismo. Entonces, en cuanto a la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, en la deshidratación moderada puede estar normal o aumentada, pero de forma leve. Y ya en la severa, dependiendo de cómo esté, sobre todo la frecuencia cardíaca, puede estar al inicio, si todavía está compensada, digamos, la deshidratación puede estar aumentada, pero cuando ya hay signos de shock, eso va a ir disminuyendo. Y en relación al signo de pliegue cutáneo o signo de lienzo húmedo, en la deshidratación severa es donde se ve presente. Y estos son los últimos, ya estos más que todo igual relacionados, como les decía, con la parte hemodinámica. Hay primero es diuresis, ya. En la moderada hay oliguria, en la severa ya hay anuria, y en la tensión arterial, como les decía, en la moderada ya va a estar disminuida, y en la severa ya prácticamente como signos de shock precoz o signos precoz de shock ya van a estar en hipotensos. ¿Ya? Pulso igual, puede ser ausente o filiforme, sobre todo los pulsos periféricos, ¿no? En lo que es la deshidratación severa. Y el llenado capilar, que también se va modificando. En la moderada es de 3 a 5 segundos y en la deshidratación severa mayor a 5 segundos. Y en la piel puede ser normal o pálida en la moderada, y pálida y fría, que son igual otro tipo de la frialdad, sobre todo son igual signos precoces de shock. Entonces es importante tener en cuenta esto para poder determinar nuestra conducta. Acá les pongo unas imágenes para que sobre todo identifiquen, ¿no?, de cómo podemos nosotros examinar. Si se dan cuenta, nuestro diagnóstico es puramente clínico. Una vez que nosotros estemos seguros de que estamos frente al cuadro de diarrea y deshidratación, pues ahí vemos ojos hundidos en el primer dibujo, el otro igual el otro niño que está con la mamá, y el signo de pliegue que les mencionaba. Ya sobre todo ese ya es un niño con deshidratación severa con signo de shock. Ya, si bien es muy característico, es más frecuente en niños con alguna patología de base, sobre todo desnutridos. Ahora, una vez identificado el paciente y clasificado, porque ese es el pilar fundamental del éxito de nuestro tratamiento en esta patología, ya podemos determinar una conducta con nuestro paciente. Y esa conducta debe ser individualizada, debemos considerar la edad y también el estado nutricional y la condición clínica subyacente del paciente. ¿Qué significa esto? Que debemos tener ciertas particularidades o excepciones cuando son pacientes desnutridos, cardiópatas o nefrópatas. Entonces, nosotros vamos a empezar con todo lo que son los planes de hidratación.
que son el plan A, plan B y plan C, que son ya protocolos estandarizados, ya son, lo manejamos a través de la OMS, ya una vez, como les mencionaba, si nosotros tenemos un paciente clasificado y ya tenemos un paciente con deshidratación leve o una diarrea sin deshidratación, podemos iniciar con un plan A. ¿En qué consiste el plan A? En el plan A no hay una corrección aún de líquidos, pero sí hay una corrección de pérdidas, de todas las pérdidas que tengan, ya sea vómitos o diarreas. Y es importante que dice que para prevenir la deshidratación y llegar de moderada a severa, debemos mantener la alimentación continua, ofrecer bebidas abundantes y hacer una consulta educativa. Estos tres aspectos debemos orientar a los familiares o al cuidador del paciente. ¿Por qué hacer una alimentación continua? Porque aún ese paciente no ha tenido rechazo de repente a la vía oral, entonces podemos mantener tanto lactancia materna como alimentación complementaria. Las bebidas abundantes, sobre todo líquidos, ahí es donde entran las sales de hidratación oral o alguna bebida casera que ustedes deben escuchar, por ejemplo agua de arroz, agua de manzana, sobre todo son los que más se utilizan, ¿no? Pero acá es obviamente fundamental las sales de hidratación oral. Y la consulta educativa para orientar a lo que es a los cuidadores de ese paciente. Entonces, continuando con el plan A, se dice que debemos reconocer los signos de alarma en el momento de que ese paciente ya no esté recibiendo esta reposición de pérdidas. ¿Ya? Entonces debemos enseñar a la madre o al cuidador algunas medidas preventivas. Por ejemplo, no solamente mantener la alimentación, sino que reponer por cada diarrea de 100 a 200 ml de solución de sales de hidratación oral. Ya. Esta es por vía oral. A veces hay otra reposición que también menciona que es por vía endovenosa. Esa es mucho menos cantidad, así que para que no la confunden. Cuando es por vía oral, puede ser si es un niño pequeño menor de 1 año de 50 a 100 ml, y si es un niño mayor de 1 año puede ser de 100 a 200 ml, que ahora les voy a mostrar qué son estos. Niños menores de 12 meses pueden reponerse de 50 a 100 ml, y que equivale en todo un día más o menos para que uno pueda tener la noción de si realmente estamos haciendo la corrección o el tratamiento de un sobre por día. Y en niños de 1 a 10 años podemos incluso realizar un consumo de 2 sobres al día, y niños ya mayores de 10 años hasta 4 sobres al día. Ahora, esa es en relación al plan A. Si vieron, es básicamente un tratamiento en casa, es un tratamiento que lo puede hacer la mamá o el cuidador, es por vía oral, es con sales de hidratación oral o con líquidos que puede ofrecer la madre, y no tenemos una cantidad exacta a definir o a calcular por el peso del paciente. Por lo tanto, solamente es reponer con un parámetro más o menos que les he mostrado de 50 a 100, dependiendo la edad, ¿no? Ahora, en relación al plan B, que sería la corrección de la deshidratación moderada, acá ya implica igual una cantidad, es la cantidad que al final de la diapositiva lo ven, que es de 50 a 100 ml por kilo en 4 horas. ¿Ya? Eso va a depender, y sobre todo obviamente esto todavía sigue siendo por vía oral. Esto ya no es en casa, ya no es directamente con la mamá, sino también es la mamá más el médico o el personal de salud que esté a cargo. Es en sala de observación, sala de emergencia, consulta, pero es un ambiente de salud, donde ya debe estar bajo supervisión. Y debemos garantizar la corrección o la reposición de esta cantidad. Supongamos que tengamos un niño de 10 kilos y necesitamos realmente nosotros poder reponer esta cantidad.
Si tiene 10 kilos y lo calculamos a 100, van a ser 1000 ml, o sea, van a ser 1 litro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en 4 horas? Muchas veces la mamá dice, 1 litro se lo voy a dar de una. Eso a veces es uno de los errores que cometemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer unas dosis fraccionadas. Esas dosis fraccionadas pueden ser cada 30, cada 15 minutos. Por ejemplo, esos 1000 podemos dividirlo entre 4 y nos va a salir como 250 ml por hora. Pero si lo queremos fraccionar mucho más, 250 por 4 nos sale como 60 ml aproximadamente cada 15 minutos o 120 ml cada 30 minutos. Entonces, de esa forma sí logramos nosotros hacer que el paciente llegue a tolerar las sales de hidratación oral, ¿ya? Pero si lo hacemos de forma muy deprisa o en una sola cantidad, el niño puede vomitar o simplemente hace un rechazo, ¿okay? Entonces, esto no significa que nosotros calculemos esto y desaparezcamos las 4 horas. Esta corrección se hace con reevaluaciones clínicas, es decir, pasó 1 hora, yo tengo que volver a ver a ese paciente. Si ya ese paciente no ha tenido pérdidas, de repente ese paciente está más hidratado, puedo de repente pasar al plan B, al plan A. Pero si ese niño durante ese momento, esas 2 horas, ha tenido más pérdidas todavía que al inicio, no ha llegado a tolerar las sales de hidratación oral, ese niño lo más seguro que ya está en una deshidratación severa. Entonces ya debo pasar a un plan C. Por eso es importante reevaluar, porque no voy a esperar 4 horas, porque si yo espero sin reevaluar a ese paciente 4 horas, puede que a las 4 horas ya esté con signos de shock. Y eso ya por iatrogenia nuestra de repente, ¿no? Por eso es que la reevaluación es permanente. Ahora, ¿qué problemas podemos tener en el plan B? Como les mencionaba, como es básicamente por vía oral y es algo así de forma continua, muchas veces pasa lo que les mencionaba, que se empeora el estado de deshidratación del bebé, o a veces no se llega a corregir, por más que consuma lo que calculamos en sales de hidratación oral, no llegan a consumir totalmente el paciente, o simplemente hay rechazo del líquido, o empieza con vómitos. Entonces, en estos casos ya tenemos que pasar nosotros al plan C, o por vía endovenosa. ¿Qué nos dice la OMS en este caso del plan B? Que debemos utilizar sonda orogástrica para poder administrar las sales de hidratación oral. Pero la verdad que en la práctica clínica la mayoría de las veces no lo llegamos a hacer. A veces porque el bebé es muy traumático colocar la sonda orogástrica y a veces igual el rechazo es mayor aún. Incluso hay rechazo no solamente del paciente, sino también del familiar, porque no acepta o no da la autorización de la colocación de la sonda orogástrica. Entonces, por lo tanto, la mayoría de las veces siempre se trata de hacer por vía oral. Pero si en caso no hay una buena corrección o no hemos llegado a realizar de forma adecuada el plan B, entonces pasamos a la vía endovenosa, que ya sería nuestro plan C. El plan C siempre va a ser endovenoso, no hay vía oral. Siempre es un paciente en internación, ya no está en observación, ya ese paciente está internado y siempre van a ser con líquidos endovenosos. Acá cuando les pregunten qué tipo de líquido utilizan en el plan C, es los cristaloides, que pueden ser rinche lactato, solución fisiológica 0,9%, pero no salen de hidratación oral. Podemos coadyuvar si el paciente después de la corrección del plan C ya tolera, podemos sí coadyuvar el tratamiento, pero el tratamiento básico del plan C es endovenoso. Esos sí tienen que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el plan C? El plan C tenemos 2 esquemas. Un esquema cuando hay signos de shock. Recuerdan que yo les mencionaba que hay signos precoces que nos hacen pensar que ya el paciente se está de repente choqueando. Uno, ¿cuáles eran? ¿Me pueden
pliegue, ya puede ser, pero antes de eso, los hemodinámicos, acuérdense siempre los hemodinámicos. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, los pulsos. Entonces tienen que estar muy conscientes en eso. Sobre todo lo que son los pulsos y frecuencia cardíaca y tensión arterial, que sí o sí lo tomamos parte del examen físico porque son signos vitales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos signos de shock, hacemos los famosos bolos o cargas hídricas, fases hídricas, que lo han debido escuchar. Consiste en administrar solución fisiológica, Oringer lactato, calculado a 20 ml por kilo por bolo, que se puede pasar en media hora o en una hora, dependiendo del estado clínico del paciente. Se puede hacer hasta 3 bolos, pero como les mencionaba en el plan B, acá también hacemos una reevaluación constante. ¿Ya? Al primer bolo nuestro paciente debería mejorar, ya no deberíamos de repente tener que colocar un segundo, pero en caso de que tengamos que colocar un segundo bolo, ya hay que buscar alguna causa que nos haga pensar en el shock séptico, porque la mayoría de nuestros pacientes responden muy bien a los bolos o a estas cargas hídricas siempre y cuando no haya otra comorbilidad asociada. Ese es el primer esquema, pero si nuestro paciente no tiene signos de shock, podemos utilizar el siguiente cálculo, que son 100 cc o 100 ml por kilo en 3 horas si el niño es mayor de 1 año y en 6 horas si el niño es menor de 1 año. Eso sobre todo porque ustedes saben que la administración de líquidos no son bien tolerados de repente por los niños pequeños, por sobrecargas que podemos ocasionar. Entonces, esos 100 cc que vamos a calcular, lo podemos dividir. Hay 2 formas. Hay unos que mencionan que el 30% lo podemos pasar en la primera media hora y el 70% en las siguientes 2 horas y media en el caso de los niños mayores de 1 año. Algunos autores también mencionan que podemos utilizar 50 cc la primera media hora y 25 y 25 las siguientes horas, ¿no? También eso lo han debido ustedes tal vez llevar. Lo mismo sucede con los niños menores de 1 año. El 30% la primera hora y el 70% en las siguientes 5 horas. Una vez que nosotros realicemos esta corrección, ya sea el primer esquema o el segundo, ya nuestro paciente debe estar compensado. Acá no termina nuestro tratamiento de deshidratación. Ese paciente aún de repente no está tolerando muy bien la vía oral o de repente tiene todavía pérdidas. Entonces, para no dejarlo sin vía endovenosa, hacemos lo que es los líquidos de mantenimiento. Todos han debido escuchar hablar de lo que es el método de Holiday Safe, ¿cierto? Sí. No solo utilizamos en este caso de lo que es la deshidratación, sino lo utilizamos en múltiples patologías cuando el paciente requiere una administración de líquidos sobre requerimientos basales, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Menciona que los primeros 10 kilos debe recibir de 100 ml por kilo en 24 horas, es parar un día. Y los siguientes 10 kilos, los segundos 10 kilos, es de 20, ahí dice 20 kilos, es de 50 ml por kilo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 12 kilos, los primeros días van a ser 1000 ml, pero los 2 kilos por arriba de los 10 kilos van a ser a 50, por lo tanto va a ser 100, ¿no? Entonces, ese paciente de 12 kilos va a requerir 1100 ml en 24 horas. Ustedes luego ya lo dividen en 24 horas y ya tienen su goteo de su vía endovenosa. Igual a partir de los 20 kilos se aumenta, se calcula a 20 ml por kilo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos nuestro paciente compensado, que de repente lo tengamos ya en internación, tolerando mucho mejor la vía oral, entonces hacemos exámenes complementarios.
¿Por qué se los coloqué aquí de último? Porque solo ese paciente con deshidratación severa o tal vez de repente moderada va a requerir examen clínico, pero ese paciente que tiene una deshidratación leve o solamente tiene una diarrea sin deshidratación no requiere laboratorios. El manejo es clínico, el diagnóstico es clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar con estos pacientes o por qué vamos a indicar estos laboratorios? Sobre todo porque cuando ya hay severa, ya hay alteraciones de los electrolitos y lo que es el equilibrio ácido-base. Por eso es que lo que se pide ahí, si se dan cuenta, es biometría hemática, PCR, para ver la parte infecciosa, electrolitos séricos, gasometría, glicemia, urea y creatinina, densidad urinaria, coproparasitología seriada, si es que hubiera algún tipo de alguna etiología para estar ahí asociada, investigación del moco fecal, que ahí serían los leucocitos y los polimorfos nucleares, coprocultivo, o investigación de rotavirus si estamos sospechando de ese género. ¿Ok? Esto sobre todo para determinar si hay mayores complicaciones que solamente una deshidratación. Ustedes saben que puede haber desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, o si hay que corregir algún desequilibrio ácido-base, una acidosis o una alcalosis metabólica. Entonces, en esos casos sí vamos a requerir de estos complementarios. Entonces, para que ustedes estén claros, diarreas sin deshidratación o diarreas leves no se indica ningún tipo con exámenes complementarios. El diagnóstico es clínico por la edad y por la frecuencia de los gérmenes. Uno ya sabe qué etiología puede tener esa diarrea. ¿Okay? Eso es todo en relación a diarrea y deshidratación. Sí, siga. Tengo otro tema, es otro tema también. ¿Ah, sí? Sí, son dos. Allá, continuamos entonces. Antes de pasar al otro tema, sé que están súper cansados. Sí me gustaría que tengan algo bien claro de lo que es esta patología. Si tienen alguna duda o algo, traten siempre de preguntarlo antes de realmente tener conceptos erróneos y llegar al internado a veces a llegar a hacer una historia clínica inadecuada, no tomar en cuenta todos los aspectos. ¿Ya? Entonces, el próximo tema también es uno de los temas frecuentes en pediatría, son las infecciones respiratorias agudas. Creo que son otra de las causas muy frecuentes en consulta externa, también en sala de emergencia, de acuerdo al tipo de patología que engloba estas afecciones. Así que vamos a ir de forma un poco más, de repente más rápida, para que yo se las pueda explicar. Voy a ser muy puntual con esto, sobre todo en el caso de que ustedes sepan distinguir el concepto, los síntomas y el tratamiento y la conducta más que todo, ¿no? Que es lo que ustedes van a requerir para su internado. Entonces, como les mencionaba, las infecciones respiratorias son las más frecuentes, son las que más se complican a veces en niños menores de 5 años si no sabemos tratarlas a tiempo. Acá les quise poner este cuadro que son signos de alarma en infantes. El IEP igual lo maneja como signos de alarma, así que es importante saber cuándo realmente nosotros tomar en cuenta que ese paciente puede que se nos esté complicando. Entonces que requiramos hacer de repente un examen físico un poco más exhaustivo, ¿no? Entonces, lo primero que mencionan cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Clínicamente o en términos médicos, ¿cómo se denomina esto? Cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Taquipnea. Taquipnea, muy bien. Taquipnea es una de los signos que vamos a ver en casi en todas estas afecciones respiratorias, ¿ya? Otro de los signos de alarma es cuando hay la presencia de tirajes, es decir, que la mamá le dice se está hundiendo el pechito o se hunden sus costillas. Esos son signos de alarma que debemos tomar en cuenta. También la presencia de ruidos extraños al respirar el pecho. Generalmente la madre dice el pecho se está
está silbando, o el pecho está trancadito, o el pecho está ruidoso. Entonces eso también es un signo de alarma. No quiere comer o dejó de beber el seno materno, no quiere su mamadera, también es un signo de alarma. Fiebre que no se puede controlar con el paracetamol o con el ibuprofeno, con ningún otro medicamento. Entonces también tomarlo en cuenta. La irritabilidad, niños sobre todo menor de 1 año que no expresa el dolor o la molestia o el malestar que tiene, es importante tomar en cuenta esa irritabilidad que sí lo presenta. Y el decaimiento o somnolencia. Recuerden, en el tema pasado es uno de los signos igual de alarma para saber que ya ese cuadro es algo grave, ¿no? Y lo que son los ataques o convulsiones, generalmente asociados con estos pacientes que tienen fiebre persistente o que están deshidratados. Entonces, ahora, de forma más o menos de forma esquemática, siempre hemos diferenciado, hemos clasificado las infecciones respiratorias agudas en altas y bajas, tomando en cuenta la anatomía, ¿cierto? Entonces, entre las altas son las más frecuentes: el resfrío común, faringitis o amigdalitis aguda, laringitis aguda, otitis media y sinusitis aguda. Y entre las bajas están bronquiolitis y neumonía. También acá les colocan la bronquitis, los CRUF, pero los más importantes y más frecuentes son estos dos. Entonces vamos a comenzar. Acá les puse un esquema, pero yo sé que la etiología la mayoría les cuesta, porque es algo, a veces de repente aprenderse de memoria, ¿no? Y es un esquema muy resumido con todos los gérmenes que son causantes de cada uno de estas afecciones. Si ven ahí en el resfrío común, que es lo primero que vamos a hablar, la etiología es puramente viral. Casi el 90% menciona que es la causa viral la que ocasiona este resfrío común. Entre el virus más frecuente es el rinovirus, pero hay más de 100 virus que pueden ocasionar un resfrío común. Entre estos, más adelante lo vamos a ver, pueden estar el coronavirus, el virus de la influenza, también está el de la parainfluenza, pueden estar los adenovirus. Todos esos virus pueden ocasionar resfrío común. Y en la sinusitis, igual puede tener etiología viral o bacteriana, al igual que las demás afecciones. Ya, esto no se los voy a dejar ahí para que ustedes ya lo tengan, no lo vamos a mencionar. Y vamos a comenzar con lo que es el resfrío común. El resfrío común, como concepto, se dice que es la inflamación o la infección por gérmenes en todo lo que es la mucosa nasal. Sus signos no van a ser sistémicos, van a ser locales, y por lo tanto lo que van a presentar va a ser prurito nasal o faringio, va a ser estornudos, congestión nasal, fiebre que no supera los 38 grados o 38,5, mal estado general, rinorrea y obstrucción nasal. Y en lo que es el examen físico, lo que se puede observar es a través de la rinoscopía una mucosa inflamada o eritematosa y una abundante rinorrea, ¿no? Y si se da cuenta, con todos estos parámetros solamente tenemos ya el diagnóstico, que es puramente clínico. El tratamiento va a ser sintomático, que es lo que vamos a utilizar, sobre todo incrementar el aporte de los líquidos y los antitérmicos que vamos a utilizar. Estos antitérmicos son los que en todas las patologías de la parte respiratoria alta van a ser los mismos y van a ser las mismas dosis. Por eso se los voy a dar solo ahora. El paracetamol, su dosis es de 10 a 20 miligramos por kilo dosis. Como promedio generalmente lo utilizamos 15 miligramos. Puede ser cada 4, cada 6 horas, cada 8 horas el paracetamol. El ibuprofeno utilizamos de 7 a 10 miligramos por kilo por dosis, eso sí es cada 8 horas. Y podemos, sobre todo eso para manejar lo que son la cefalea, la fiebre, el dolor de garganta o algún tipo de malestar que tenga el paciente.
y las gotas de solución fisiológica o los sprays que podemos utilizar para mejorar la congestión nasal. Aún está todavía en controversia el uso de antigripales o antihistamínicos, pero a veces en la parte clínica sí lo llegamos a utilizar, sobre todo para mejorar estos síntomas que les mencionaba. Ahora, continuando, tenemos ya, si comenzamos por la parte de la nariz, ahora sí nos vamos a la garganta. Acá están las dos patologías que les mencionaba, faringitis y amigdalitis, o la combinación de ambos, ¿no? Faringoamigdalitis. Igual es una inflamación aguda, lo que es la faringe, la parte de las amígdalas. Generalmente es de causa viral, solo un 10 a un 20% su causa es bacteriana. Y generalmente este paciente, cuando es de causa bacteriana, está causada por estreptococo beta hemolítico grupo A. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas diferentes entre una viral y una bacteriana. ¿Cómo nos damos cuenta que es una viral sin tener que hacer ningún complementario? Solamente con las manifestaciones clínicas, es decir, va a haber fiebre no muy elevada, el dolor de garganta no es tan intenso a diferencia de cuando es bacteriana, y todos van a iniciar con un cuadro de rinorrea o un cuadro gripal que puede luego pasar a una faringoamigdalitis. Al examen físico es donde nosotros vamos a determinar si esa etiología o esa causa es viral o bacteriana. Generalmente cuando es viral, la orofaringe solamente muestra una hiperemia o un eritema a nivel de la faringe. No hay muestra de exudados, no hay congestión, no hay ningún tipo de hipertrofia de repente de las amígdalas, pero en la bacteriana sí. En la bacteriana hay mayor congestión de las amígdalas, ya hay presencia de exudados o ampollas, y por lo tanto ya nosotros, obviamente las adenopatías pueden ya estar más evidentes y ser mucho más dolorosas. Entonces ya nosotros estamos pensando en una etiología bacteriana. Esos aspectos van a ser importantes para determinar si nosotros indicamos o no algún tipo de complementario. Les mencionaba que si es bacteriano, la causa más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Por lo tanto, nosotros podemos solicitar un cultivo faríngeo para poder aislar este género. Solo en esos casos, sobre todo cuando son recurrentes. El tratamiento, si es viral, como la anterior patología, igual va a ser sintomático con las mismas dosis, la misma frecuencia, las medidas de sostén que les mencionaba, sobre todo la hidratación, el reposo, y solo si es bacteriano utilizamos el antimicrobiano de elección, que es la penicilina benzatínica, que muchos han debido escuchar, que es Preapen, Terbosil, esos son los nombres comerciales que pueden haber escuchado alguna vez. La dosis de manera esquemática o por peso le mencionan que puede ser menores de 27 kilos, 600.000 unidades internacionales, dosis única intramuscular, y mayores de 27 kilos, de 1.200.000 unidades, igual dosis única intramuscular. O si no utilizamos eso, no lo tenemos, lo vamos a dar por vía oral, podemos utilizar la amoxicilina pura de 80 hasta 100 incluso miligramos por kilo por día cada 8 horas, o la combinada, que es la amoxicilina ácido clavulánico, con una dosis igual de 50 a 80 miligramos por kilo por día cada 8 horas, ambos por 7 a 10 días. En caso de que estos pacientes sean alérgicos a las penicilinas, entonces ya se puede utilizar la eritromicina o la claritromicina. Ahora, en relación a la otitis media, que es otra de las infecciones, igual, pero que esta va a ser, el daño va a ser a nivel del oído medio, o la inflamación puede o no estar asociada con un derrame del tímpano o ser purulenta o no. De acuerdo a la complicación que menciona, o sea, que presenta el paciente, puede ser una otitis que se trate de forma ambulatoria o una otitis que tenga que ser internada. Entonces, entre los síntomas clínicos
podemos diferenciarlo en cuanto a la edad del paciente. Lactantes muchas veces no pueden mencionarnos si tienen dolor o no, por lo tanto la autarquia es un dato que no nos va a precisar en estos tipos de pacientes, porque es lo que nos ayuda, digamos, a determinar si es una otitis, si es la presencia de irritabilidad, decaimiento, inapetencia. En ocasiones igual mencionan diarrea, sobre todo cuando está asociado a virus que igual afecta la parte gastrointestinal, ¿ya? Pero acá obviamente el examen físico es lo que nos va a complementar nuestro diagnóstico. Y el antecedente de repente que tuvo un cuadro respiratorio alto por un resfrío unos 2 o 3 días antes a este cuadro. Y en los niños mayores sí ya podemos tener la presencia de otalgia, o el paciente refiere que le duele el oído. Entonces, fiebre, hipoacusia o la presencia de otorrea. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros determinar nuestro diagnóstico? Les mencionaba que el examen físico es el pilar fundamental para este diagnóstico. Vamos a hacerlo a través de la otoscopía. ¿Qué alteraciones podemos tener? Un abombamiento del tímpano, podemos encontrar un cambio en la coloración de las membranas, opacidad o coloración amarillenta, es decir, también la salida de algún exudado purulento a través del oído medio. Puede haber hiperemia del conducto auditivo externo y también del borde del tímpano, y la disminución de la movilidad. Generalmente estos son los signos más característicos de una otitis media, más el cuadro clínico. Nosotros ya determinamos la presencia o el diagnóstico definitivo de una otitis media. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? En este caso, igual mantenemos el uso de analgésicos o antipiréticos, igual como el paracetamol o ibuprofeno, dependiendo del caso. Los antihistamínicos no están todavía igual normados, pero sí podemos utilizarlo en pacientes, sobre todo si tienen antecedentes de ser riníticos o asmáticos. En esos pacientes sí lo podemos utilizar. Entonces, el tratamiento es en menores de 2 meses, va a ser un tratamiento hospitalario, es lo que les mencionaba, los criterios de internación. Paciente que sea pequeño, sobre todo por el riesgo de complicación. Recuerden la cercanía del oído medio con la masa cerebral. Entonces, muchas veces comenzamos en un paciente pequeño o un lactante menor de 2 meses, comenzamos con una otitis y terminamos una meningitis. Por lo tanto, es una de las razones por qué nosotros indicamos el tratamiento hospitalario. Y obviamente acá ya va a ser el tratamiento endovenoso, ¿no? Entonces, en el endovenoso utilizamos generalmente ya cefalosporina, ya sea de tercera generación. La más utilizada es la cefotaxima, no se la coloqué, pero la cefotaxima, una dosis de 100 a 150 miligramos por kilo día cada 6 horas. Y también la amoxicilina clavulánico, pero igual endovenoso, igual podemos utilizar de 50 a 80 miligramos por kilo día cada 8 horas. En niños ya mayores de 2 a 6 meses o niños mayores de 6 meses, si el tratamiento es ambulatorio, ya podemos utilizar la amoxicilina clavulánico como primera elección a una dosis de 80 a 90 miligramos por kilo día cada 8 horas de 7 a 10 días. En caso de que ese paciente, por la faringoamidalitis de repente que tuvo previo a este cuadro, haya utilizado amoxicilina, ya no utilizamos amoxicilina ácido clavulánico, ya nos vamos a lo que son las cefalosporinas. Utilizamos por vía oral la cefalosporina de tercera generación, que es la cefixima. La dosis va a ser 8 miligramos por kilo cada 24 horas. ¿Ya? Igual los tratamientos son generalmente de 7 a 10 días en estos casos de otitis media. La siguiente entidad clínica es la laringitis aguda. Igual es una inflamación aguda obstructiva de la región subglótica de la vía aérea superior, de etiología generalmente viral. El virus más frecuente acá es la parainfluenza. Lo han debido ver en el cuadrito que les expuse anteriormente. Es uno de los gérmenes más frecuentes, casi siendo el 60-70% de causa de esta patología.
Este cuadro se presenta a finales de otoño e invierno, está sobre todo en pacientes mayores de 6 meses hasta los 4 años. En adolescentes es poco frecuente. Las manifestaciones clínicas características es un antecedente de un cuadro respiratorio previo, de unos 3-4 días, que comienza con muchas veces una faringitis o un resfrío común, y que posterior a esto empieza a presentar la triada clásica, que eso es muchas veces las preguntas que hacen. ¿Cuál es la sintomatología característica de una laringitis? Es tos perruna, disfonía y estridor laríngeo. Esas 3 cosas en una laringitis no debe de faltar para poder. Y incluso una vez que al paciente nosotros lo escuchamos toser, ya es de una que hacemos el diagnóstico. Dependiendo de la gravedad del paciente, puede ser una laringitis leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso igual nosotros vamos a realizar el tratamiento. Generalmente cuando es una laringitis leve que no hay compromiso en relación a un distrés respiratorio o a una dificultad respiratoria, solo se va a utilizar antipiréticos si fuera necesario, porque son cuadros que muchas veces solo son inflamatorios, no llegan a realizar fiebres elevadas, entonces podemos utilizar el ibuprofeno, igual cada 8 horas con las dosis mencionadas. Cuando ya estamos frente a una laringitis moderada, con un estridor, con una tos perruna que ya es poco más intensa, que ya hay grado de dificultad respiratoria, en ese caso sí podemos utilizar o tenemos que utilizar la dexametasona, que puede ser ya sea de forma intramuscular o de forma endovenosa. La dexametasona, la dosis es de 0,6 miligramos por kilo dosis, y se puede colocar una dosis si es moderada de forma intramuscular y asociarlo con nebulizaciones con adrenalina racémica, que pueden ser ciclos de rescate que se utiliza de cada 20, cada 15 minutos, dependiendo por 1 hora, y ya reevaluamos nuestro paciente. En la práctica clínica vemos muchas veces que con la dexametasona y las nebulizaciones ese niño cesa completamente el cuadro, sobre todo de tos perruna y el estridor. Entonces ya podemos enviarlo a la casa. ¿Cómo lo vamos a enviar? Pues nuevamente ya pasamos a una laringitis leve y le mandamos con su antiinflamatorio o antipirético. Y ya cuando estamos en presencia de una laringitis severa, que ya hay un cierto grado de dificultad respiratoria más marcada que la moderada, ahí sí ya es paciente internado, paciente bajo monitorización, muchas veces con suplementación de oxígeno, y la dexametasona ya es endovenosa, ya no es intramuscular. Entonces es la misma dosis, pero muchas veces ya requiere más de una dosis, ya no es dosis única, puede ser incluso cada 12, cada 8 o cada 24 horas, asociada igual a las nebulizaciones con adrenalina. Estas nebulizaciones se van a preparar con disolvente de solución fisiológica. Podemos utilizar 4,5 ml de solución fisiológica asociada con 0,5 ml de adrenalina racémica, ciclos de 15-20 minutos. Si bien ahí, no sé si se fijan, mencionan de 0,5 ml por kilo por dosis. Generalmente esas dosis altas lo utilizamos cuando hay pacientes con una laringitis severa, que estamos pensando que de repente necesite cuidados intensivos, que tengamos que intubarlo, entonces podemos llegar hasta esa dosis alta. Pero a veces cuando son solo de moderada a severa no requieren esa dosis alta. Por último, para mencionar la parte de las afecciones respiratorias altas, está la sinusitis aguda, que no es más que la inflamación de todo lo que es el revestimiento de la mucosa de los senos paranasales, ¿ya? Dependiendo de la formación de los senos paranasales, generalmente esta patología va a estar más frecuente en niños más de 2 años de edad, ¿no? Y estos son cuadros, si bien no son tan agudos como el resfrío común, como los faringitis, son cuadros un poquito más prolongados, que vienen a veces con cuadros clínicos de 10, 15 días de evolución. Comienzan con un resfrío común, comienzan con una faringitis y se van agravando y llegan a ser una sinusitis.
Entonces, los cuadros pueden ser igual una sinusitis leve o una sinusitis severa que va a ameritar una internación. Generalmente la leve va a ser solamente con rinorrea, mucopurulenta, que es lo más característico. La mamá siempre le menciona de que puede tener una litosis o puede tener las rinorreas muy fétidas, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y también la fiebre, que puede estar presente los primeros días y ya después de repente desaparecer o mantenerse durante el cuadro, la evolución del cuadro. Otro síntoma característico es la cefalea. La cefalea es sobre todo en donde está ubicado los senos paranasales, y le menciona así, y el signo que a veces le dice agacho la cabeza y la cefalea se hace más intensa. Entonces, igual es una de las características que los pacientes mencionan con este cuadro. Acá en la severa son estos mismos síntomas, pero mucho más intensos, ¿no? Entonces, en estos casos ya hay incluso síntomas sistémicos, ya la fiebre se hace tan elevada y tan mantenida que ya a veces luce escéptico el paciente. Entonces también hay que tener cuidado, porque una de las complicaciones graves de la sinusitis igual es una meningitis, igual, ¿no? Entonces, en relación al tratamiento de esta patología, vemos que puede ser igual en menores de 2 años que no tengan una sinusitis complicada. Generalmente utilizamos de entrada, como primera línea, si es que no ha utilizado un tratamiento previo de antibiótico el paciente, amoxicilina, igual de 50 a 90 o a 100 miligramos por kilo por día cada 8 horas. Y en caso de que ese paciente igual tuvo alguna exposición a un antibiótico previo, o vemos que de repente fue automedicado con acitromicina o con otro antimicrobiano, utilizamos directamente la amoxicilina ácido clavulánico. Y en pacientes que de repente no resuelvan, no tengamos respuesta al amoxicilina ácido clavulánico, vamos con la cefalosporina de tercera generación. Ya de ahí determinamos si esa cefalosporina va a ser por vía oral, si hacemos un tratamiento ambulatorio, o si hacemos un tratamiento endovenoso en caso de que vayamos a internar a nuestro paciente. Ahora ya, en relación a esta patología, ya es de todo lo que son infecciones respiratorias bajas. Es igual, es una de las patologías creo que más frecuentes en lo que es sala de emergencia, sobre todo por los síntomas asociados que va a tener a dificultad respiratoria. La bronquiolitis es una patología casi que el 70-80% de causa viral. El virus que lo caracteriza o que es el más frecuente es el virus sincitial respiratorio, que muchas veces se lo preguntan. Es una afección que sobre todo está en niños menores de 2 años, niños mayores de 2 años es muy raro que se presente. Los niños con una alza así, sobre todo entre los 6 meses y 18 meses, que es el repunte que hacen en relación a su frecuencia. Y la bronquiolitis, también llamada a veces el primer episodio de sibilancia en el lactante, que también a veces lo mencionan de esa manera. Se dice que esta patología se va a caracterizar fundamentalmente por ser de etiología viral. Este es el virus que el 75% es el virus sincitial respiratorio, como les mencionaba, del 10 al 30% el virus de la parainfluenza, y solamente del 5 al 10% puede ser un germen atípico, como es el Mycoplasma pneumoniae. Sobre todo este es el germen que produce más que todo niños mayores de 2 años. ¿Ya? Los virales son los menores de 2 años. El diagnóstico es puramente clínico. Va a haber un antecedente igual de repente una infección respiratoria alta previa, y lo característico de esto va a ser que la tos se va a tornar más persistente, una tos húmeda, y va a estar asociado a dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que vamos a tener fundamentalmente? Va a empezar a tener, de repente, según el grado de dificultad respiratoria,
puede tener uso de la musculatura accesoria, ya puede el paciente presentar una taquipnea o hacer anorexia progresiva, va a estar irritable, muchas veces ya va a estar disfónico por la tos persistente que presentan. Y al examen físico, lo más característico es que vamos a tener los ruidos respiratorios pueden ser disminuidos en la presencia de roncos y sibilantes. Por eso es que se menciona como un cuadro de primer sibilancia durante la etapa de lactante. Entonces, como les mencionaba, acá, como está asociado a una dificultad respiratoria, siempre vamos a tender a clasificar nuestra bronquiolitis para tomar la conducta adecuada. Entonces se dice que puede haber, de acuerdo a los síntomas que presente, una bronquiolitis leve o una bronquiolitis moderada. Hay diferentes scores que podemos utilizar, no los coloqué acá, pero se basa fundamentalmente en varios signos. Uno, frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, igual la presencia de la respiración tóraco-abdominal, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca. Entonces, esto nos va a determinar el grado de dificultad respiratoria. Por lo tanto, entonces, dependiendo de estos parámetros, nosotros vamos a determinar si hacemos un tratamiento de una bronquiolitis leve, que puede ser ambulatoria. Básicamente es un tratamiento de sostén igual, se utiliza antipiréticos si fuera necesario en caso de malestar, cefalea o fiebre, y el uso de nebulizaciones hipertónicas. Ya en la bronquiolitis moderada, como el grado de dificultad está mucho más marcado, se puede utilizar las nebulizaciones con soluciones hipertónicas más el uso de nebulizaciones con beta-2, con broncodilatadores. Entonces, como el salbutamol, por ejemplo. Y acá, igual en esta bronquiolitis moderada, se menciona que se puede utilizar algún corticoide, sobre todo la hidrocortisona o la metilprednisolona, pero todavía está en controversia el uso de estos corticoides. Pero como está asociado a un cuadro de dificultad respiratoria de broncoconstricción, entonces sí, en la práctica clínica llegamos a utilizarlo, sobre todo si es una bronquiolitis moderada a severa. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de internación de estos pacientes? Uno, el grado de dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria moderada o severa, ese niño se interna, no se envía a la casa. La intolerancia a la vía oral, porque uno puede deshidratarse, puede aumentar mayor, puede hacer, si son lactantes menores, hipoglicemias, convulsionar o algún tipo de complicación. La apnea o cianosis igual. Obviamente eso significa que requieren aportación o suplementación de oxígeno, entonces también se llega a internar. La deshidratación asociada, ya sea por fiebre o pérdidas insensibles mayores de los que son habituales en estos niños, aunque tengan diarreas, o estén asociadas con algún cuadro de este tipo, ¿no? O algún factor social, sobre todo que ustedes noten que la mamá no tenga ningún tipo de cuidado con el paciente o que no tenga los recursos necesarios para garantizar el tratamiento de este paciente. Y lo que son las enfermedades de base, paciente sobre todo desnutrido, paciente que sea cardiópata, paciente que tenga alguna epilepsia o alguna otra enfermedad de base, sí los internamos. En pediatría siempre van a ver este tipo de criterios, no solamente en este caso de las respiratorias, sino también en otras patologías. Es muy importante porque son niños de riesgo, son los niños que con frecuencia llegan a complicarse por su patología de base. Entonces siempre van a tomar en cuenta eso. Ya, en relación al tratamiento, ya les mencionaba, se basa en medidas de soporte, hidratación y nutrición si fuera necesario, todo lo que es la posición semiinforme, sobre todo para mejorar la ventilación mecánica, la ventilación respiratoria, el lavado nasal, que estuviera asociado a obstrucción nasal, y la suplementación de oxígeno en caso de que sea necesario. Las nebulizaciones con
soluciones hipertónicas o las nebulizaciones con soluciones hipertónicas más broncodilatadores como el salbutamol, y todo lo que son los corticoides, si fueran necesarios, aunque están en controversia, y el uso de antibióticos si se llega a evidenciar la asociación con algún proceso infeccioso. Ahora esta es la última patología, si bien es tal vez la más frecuente, sobre todo en el área de hospitalización, es muchas veces la que menos es diagnosticada en lo que es atención primaria. Eso se los llego a recalcar porque ustedes ahora van a ser provincia, entonces tienen que saber sobre todo cuáles son los signos de alarma para esta patología, y muchas veces esta patología es la que más se complica y es la que causa letalidad a veces en los niños menores de 5 años. Entonces mencionamos que la neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar. Su expresión clínica sobre todo va a ser la taquipnea. Muchas veces van a comenzar con ese cuadro de tos húmeda, fiebre persistente, y a veces eso se va a ir expresando de acuerdo a la gravedad en taquipnea. Su etiología igual sigue siendo viral, pero acá ya el porcentaje va disminuyendo y también ya obviamente ya se hace la bacteriana. Y la bacteriana es la que nosotros generalmente es la que manejamos, porque la viral muchas veces es autolimitada, es un cuadro leve que a veces no lo llegamos a diagnosticar. Simplemente el paciente pasa en casa y no hay mayor complicación. O esa viral que inició se sobreinfecta y hace una bacteriana. Entonces en esta patología tenemos varias clasificaciones que ustedes también lo han debido ver en la parte de adulto. En relación a lo que son las infecciosas, están las neumonías adquiridas en la comunidad y las intrahospitalarias, que pueden ser las que están asociadas por ventilación mecánica, o las nosocomiales, que son relacionadas a internaciones prolongadas en los centros de salud, ¿no? Y también están las producidas por agentes físicos o agentes químicos, que ya son de causas factoriales, ¿no? Pero las que nos preocupan de mayor razón, que son las que más se complican, son las infecciosas. Acá les tengo la etiología, que es muy importante que ustedes lo sepan por edad, ya que eso nos va a determinar qué agente antimicrobiano vamos a utilizar y cuál va a ser de repente el germen más frecuente de acuerdo a la edad del paciente. Se modifica sobre todo en neonatos, en 1 año a 3 meses, de 3 meses a 5 años y mayores de 5 años. Si se dan cuenta, de los mayores a 5 años son más gérmenes atípicos, ¿no? Por lo tanto, a esta edad y algo con los escolares, ya las neumonías son un poco menos graves en relación a los primeros meses de vida. Por lo tanto, ya a veces son tratamientos más ambulatorios, por lo tanto, de cierta forma son menos riesgo de vida para el paciente. Entonces, el cuadro clínico, como les mencionaba, sobre todo pueden estar causados a veces por un conjunto de síntomas y signos. Por ejemplo, cuando son solamente un síndrome infeccioso, puede haber fiebre, anorexia, vómitos, pérdida de peso o ataques o estado convulsiones, o puede ser un deterioro del estado general. Entonces, que ya después se va a ir asociando a síntomas respiratorios, ¿no? Y los síntomas respiratorios más característicos son tos seca, que progresa a ser una tos productiva. Puede haber dolor torácico, expectoración en niños, sobre todo preescolar o escolares, ya dolor torácico, después puede haber ya aleteo nasal o uso de la musculatura accesoria en el caso de que ya se llegue a complicar con una dificultad respiratoria. Y también ya las complicaciones extrapulmonares más frecuentes, si es que no llegamos a tratar a tiempo esta patología, pueden ser sepsis, insuficiencias cardíacas que pueden llegar a causar la letalidad del paciente, ¿no? Y las otras complicaciones respiratorias como tal, por ejemplo, los derrames pleurales, las atelectasias, los empiemas, que igual pueden ser parte de este cuadro. El tratamiento, dependiendo de
la etiología del paciente o la gravedad de esta neumonía. Generalmente las que les mencionaba que las neumonías asociadas a dificultad respiratoria son las que vamos a internar en el hospital, entonces esas sí van a necesitar suplementación de oxígeno, de repente aspiración de secreciones o el uso de broncodilatadores, de nebulizaciones para poder disminuir todo lo que es la parte de dificultad respiratoria o broncoconstricción que tengan estos pacientes. Entonces, en estos pacientes el tratamiento asociado a antibióticos, sobre todo en recién nacidos, vamos a utilizar la ampicilina y amikacina. Acá es recién nacidos y lactantes menores de 3 meses. Siempre por el tipo de gérmenes que son gram positivos y gram negativos, que son los que predominan en esta edad, utilizamos las ampicilinas asociadas con una menoglucosia. La dosis de la ampicilina es de 100 a 150 miligramos por kilo día y la amikacina de 15 miligramos por kilo día. Y ya, si son niños ya mayores de 6 meses, los otros antibióticos de elección son de la penicilina G-sódica. La dosis es de 50.000 a 100.000 unidades por kilo día cada 6 horas. Y también se puede utilizar la ampicilina o amoxicácido clavulánico, igual, de 80 miligramos por kilo día. Y la cefalosporina de tercera generación puede ser cefotaxima o ceftriaxona. Ya en patologías más frecuentes, más complicadas, como por ejemplo las neumonías intrahospitalarias, utilizamos vancomicina, imipenem, antibióticos de mayor espectro, ¿no? Eso es todo. Espero que les haya gustado. Le vamos a hacer entrega. Eu gosto dela. Doutora, ela quer entregar? Não, deixa ela. Deixa. Doutora, deixa ela. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doutora, gracias. Muy bien.